Hola, me llamo Esperanza de Julio Costa, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Sevilla y con este vídeo me gustaría presentarles una comunicación a la que he titulado Hola un peu de Goujon, la impertinencia de una feminista avant la lettre en el marco del Congreso Internacional Bordes, Escrituras y Fronteras Geosimbólicas, organizado por el Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras de la Universidad de Sevilla y al que me gustaría agradecer que organice este tipo de congresos con esta temática y que las jóvenes investigadoras siempre encontremos nuestro lugar y al comité por aceptar mi comunicación. Bien, este es el índice de mi comunicación en el que haremos en primer lugar una introducción a la figura de nuestra autora, de Olympe de Goujon. Luego hablaremos sobre la impertinencia de sus propuestas. Más tarde explicaremos por qué sus contemporáneos la situaron en los bordes de la feminidad y por qué relegaron su literatura a los bordes del canon y acabaremos con unas breves conclusiones. Bueno, entrando en materia, diremos que vamos a empezar a hacer unos apuntes biográficos que consideramos importantes. Bien, pues Olympe de Goujon nació en 1748 con el nombre de Marie Goujon en el seno de una familia de la pequeña burguesía de Montauban, una pequeña localidad del sur de Francia. Ella era consciente que su madre había mantenido una estrecha relación con el marqués Lefranc de Pompignan, algo que marcará su vida y su obra, ya que ella referirá en numerosas ocasiones ser hija ilegítima de este. En su obra en relación con este hecho reivindicará el derecho de las madres a decir quién es el padre de sus hijos y, por otro lado, la igualdad de derechos entre los hijos legítimos y los hijos adulterinos. Bien, con 16 años es obligada a casarse con un hombre al que no quiere y que fallece poco después tras el nacimiento del hijo de ambos en 1766. Es entonces cuando Marie adopta el seudónimo de Olympe de Goujon y hacia 1770 se marcha a París y allí empieza a cultivarse, a frecuentar los ambientes eruditos y en 1788 comienza a escribir panfletos y obras de teatro en las que manifiesta abiertamente su postura política y en los que defiende los derechos de los más desfavorecidos. De Goujon hizo de la literatura su manera de existir y se convirtió en una de las pocas mujeres que participó de manera activa en la Revolución, lo que le acabó costando la vida, ya que el 3 de noviembre de 1793 fue guillotinada. No obstante, de Goujon enmarca sus propuestas en el contexto del proceso revolucionario y los años que lo preceden, donde el lema de la República, liberté, égalité, fraternité, trata de afirmarse, por lo que estas propuestas resultan coherentes y pertinentes con, con el contexto de la revolución naciente y con el espíritu liberador con el que nace la revolución. Sin embargo, tan importante es el contenido de las propuestas como el momento y el modo en que son formuladas. Y es por esto por lo que muchas de estas propuestas resultaron inoportunas, que no impertinentes, puesto que ya hemos explicado que eran coherentes con el contexto, pero no fueron formuladas en un momento propicio para que prosperaran. Por tanto, esta investigación nace con dos objetivos principales. Por un lado, cuestionar la impertinencia de las ideas de Olympe de Goujon y por otro, sugerir la inoportunidad de sus planteamientos en relación con la forma y el momento en que se producen y por los que sufrió una doble condena, una muerte y un silencio físicos y un silencio figurado, que veremos más adelante. Por tanto, a través de una selección de obras vamos a analizar su incansable lucha en favor de las mujeres, por las que de Goujon emprende una pugna que se convierte en el trasfondo de sus obras. Bien, bueno, pues la Revolución de 1789, como hemos dicho antes, nace con un espíritu liberador, pero que a medida que avanza el proceso revolucionario se va apagando y se va imponiendo progresivamente una censura a determinadas ideas ilustradas, de modo que la Constitución de 1791 excluye a las mujeres de los derechos que acordaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se proclamó el 26 de agosto de 1789. De Goujon consideró que esto era una injusticia
y como respuesta redactó su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en el mismo año de la Constitución, en 1791. Hemos puesto ahí en la diapositiva el primer artículo de la Declaración, que dice que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. De Guche interpretó, por tanto, que la revolución que había proclamado en un principio la igualdad de todos estaba traicionando ahora a quienes, como las mujeres, habían visto en ella una vía de liberación y de emancipación. Las reivindicaciones que realiza de Guche en sus escritos surgen de situaciones comunes y versan sobre derechos que hoy concebimos como fundamentales, como lo son la instrucción, la participación de las mujeres en política o el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio destino. En este sentido, el sacerdote de Le Couvent ou le Vœu Forcé afirma el derecho de toda persona a elegir libremente su lugar en la sociedad. En esta línea, el personaje del caballero de la misma obra declara que en una época de luces y de justicia, haciendo alusión claramente a la Ilustración, no deberían permitirse prácticas como las de obligar a las jóvenes a pronunciar unos votos que las condenan de por vida a permanecer en un convento, ya que esto constituye una alienación de la libertad de las mujeres. Entonces, si en Le Couvent de Guche se posiciona en contra de los votos forzosos, en La nécessité du divorce, la autora se pronuncia a favor del divorcio a través del personaje de Rosenberg, que afirma que el carácter indisoluble del matrimonio atenta contra el esplendor de una nación. Este personaje lo que defiende en realidad es que cada individuo debe ser libre y que el matrimonio indisoluble anula parte de la libertad de la persona. De Guche defiende además que la felicidad solo puede alcanzarse a través de la libertad, y así lo expresa Rosenberg en La nécessité du divorce, y se deduce de la obra de la que hemos hablado antes, de Le Couvent. Una persona no puede ser feliz viviendo una vida que le ha sido impuesta, ya sea en un convento en el que no ha ingresado libremente o con un cónyuge que no ha elegido. En este sentido, de Guche afirma que el divorcio es un derecho necesario para la libertad del hombre, y habla también de lo que hoy conocemos como la violencia de género, ya que dice que sin la opción de divorciarse, una persona puede verse obligada a convivir con su enemigo y a veces con su verdugo. Por otra parte, de Guche se ocupa también de la instrucción de las mujeres y de sus derechos políticos en la Declaración, donde sugiere a los legisladores que las tengan en cuenta a la hora de plantear una educación nacional, ya que a su entender la ignorancia, el olvido y el desprecio hacia los derechos de la mujer son la causa de la mayoría de los males de la nación y de la corrupción de los gobiernos. Por último, el artículo 10 contiene una de sus citas más célebres, que dice que si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, también debe tener el derecho de subir a la tribuna. Es decir, si una mujer puede ser condenada de acuerdo con las leyes, también debería tener el derecho de pronunciarse acerca de ellas. Bien, pasamos de diapositiva. Aquí hablaremos sobre la no feminidad de Olympe de Gouges. Las obras de nuestra autora recibieron numerosas críticas, de las que ella trató de defenderse solicitando al público que fuera justo con sus producciones en los prefacios de sus obras. Ella era consciente de que había recibido una instrucción muy básica y además que su lengua materna no era el francés, sino el occitano, por lo que cometía faltas de ortografía en francés a pesar de sus esfuerzos por aprenderlo. No obstante, sus contemporáneos juzgaban sus obras más por quién las había escrito que por su contenido o por cómo estaban escritas. Un ejemplo de estas críticas es la que publica el periódico La Chronique de Paris y que encontramos en la diapositiva. El 29 de diciembre de 1789, que es el día siguiente a la primera representación de la obra antiesclavista Zamor et Mirza, y que dice que para escribir una buena obra dramática es necesario tener barba en el mentón, es decir, afirma la imposibilidad de que una mujer escriba una buena obra de teatro. Sobre esta obra, Zamor et Mirza,
La autora escribe en el prefacio de Le Couvent, la obra que hemos mencionado en la diapositiva anterior, que el éxito que debería haber tenido había sido envenenado por obstáculos injustos que le habían sido interpuestos. En realidad todo se debió a los intereses económicos de la Comedia Francesa, que era la tropa teatral que regentaba el teatro más importante de Francia, ya que ésta recibía dinero de los terratenientes coloniales y a ellos no les convenía que se llevara a la escena una obra antiesclavista. Por tanto, de Gouges señala que el clima en el que la obra fue representada no se compadecía con el clima revolucionario. Sin embargo, ella no se dio por vencida e insistió en sus reivindicaciones y, sin saberlo, continuó también su camino hacia el cadalso. Respecto a la revolución, de Gouges la legitima diciendo que la desobediencia se convierte en un deber cuando se es injusto e inhumano. Esto no solo legitima la revolución del 89, sino cualquier revolución, individual o colectiva. Por ejemplo, la revolución de las mujeres por sus derechos, sobre la cual de Gouges augura en la declaración que no se producirá hasta que todas las mujeres sean conscientes de su deplorable destino y de los derechos que han perdido en la sociedad. En este escrito, en la declaración, la autora llama a las demás mujeres a reivindicar sus derechos con otra de sus citas más célebres, que dice: «Mujer, despierta, el rebato de la razón se hace oír en todo el universo, reconoce tus derechos». Por último, de Gouges afirma que los hombres que recurrieron a las mujeres para llevar a cabo la revolución finalmente han sido injustos con ellas, puesto que han obtenido derechos para ellos, pero no se han preocupado por los derechos de sus compañeras. Finalmente, vamos a hablar de los motivos por los que Olympe de Gouges se sitúa en los bordes del canon literario. Bien, es sabido que la figura de Olympe de Gouges fue olvidada por la historiografía del siglo XIX, no solo a causa de sus ideales, en los que el matrimonio convencional no tenía cabida, sino también por atreverse a probarse en géneros literarios distintos de la poesía o el teatro, como son los panfletos de índole política. Además, durante el proceso revolucionario, toda mujer que osara ejercer su ciudadanía libremente, ya fuera participando en una manifestación en la calle o firmando un manifiesto político, era juzgada. Esto fue lo que le sucedió a Olympe de Gouges, que fue detenida el 19 de julio de 1793 mientras empapelaba las paredes de París con un panfleto político. Fue juzgada el 2 de noviembre y ejecutada al día siguiente. Alicia Puleo afirma en su libro La ilustración olvidada, la cita que encontramos en pantalla, que dice que la indiferencia o el deliberado proyecto de silenciar lo que molesta han eliminado de la narración histórica aquellos hechos que pudieran proporcionar una fundación en el pasado a las reivindicaciones de hoy, es decir, a las reivindicaciones feministas y sociales de nuestra autora, que fueron silenciadas para despojar de antecedentes a las reivindicaciones que surgirán de nuevo más tarde. En suma, aunque de Gouges no pronunció sus reivindicaciones en el momento más propicio para el nacimiento del feminismo, su lucha sembraría un precedente para la que comenzaría a mediados del siglo XIX de la mano de la corriente antiesclavista. Como conclusión, podemos afirmar que Olympe de Gouges hizo el intento de romper barreras con el fin de que los grupos más desfavorecidos de la sociedad, aunque en esta comunicación solo nos hayamos ocupado de las mujeres, pudieran disfrutar de los derechos que les correspondían por ser personas, aboliendo las diferencias de sexo y de raza sobre las que insistían quienes detentaban el poder. Las suyas son, por tanto, reivindicaciones contra las ideas del antiguo régimen y contra quienes en uno nuevo trataban de perpetuar ideas del antiguo. En este sentido, el contenido de las reivindicaciones de nuestra autora es absolutamente pertinente, por cuanto que es coherente con los ideales de la revolución, pero también completamente inoportuno, en tanto que durante el proceso revolucionario se fue imponiendo una censura que hemos comentado anteriormente a determinadas ideas ilustradas. Y aunque es cierto que las reivindicaciones igualitarias de Olympe de Gouges
acabaron realizándose con el transcurso del tiempo, también lo es que el proyecto de la modernidad no fue plenamente realizado en aquel momento. La lucha de Olympe de Gouges tuvo un elevado coste personal, que la autora saldó con su propia vida, pero sobre ella cayó también la ignominia del olvido. Consideramos que recuperar su legado y poner en valor su contribución a la causa de la plena emancipación humana constituye no solo una necesidad, sino también un acto de justicia. Muchas gracias, espero que les haya gustado y ahí encontrarán mis datos y mi correo electrónico por si quisieran ponerse en contacto conmigo.